La sociedad mexicana, desgraciadamente, no se ha dado cuenta que estamos viviendo una dictadura constitucional ejercida por un solo individuo de manera feroz y represiva para disciplinar a la sociedad y conseguir un contexto relativo a la implantación de una cuarta transformación de México, que no es otra cosa que llevarnos a un gobierno de pobres, un gobierno de borregos, un gobierno de pobreza y de total inseguridad, dependiendo únicamente de la voluntad de un tirano al estilo Venezuela o Cuba. Y para entender este concepto, que ya lo expliqué el día de ayer en un video, debe entenderse la dictadura constitucional como el poder absoluto de un solo individuo que ejerce el poder fuera de la Constitución, pero encubierto por la Constitución. Es decir, ejemplos. López dice que no le salgan con el cuento de que la ley es la ley. Es decir, que López está desgobernando al país a base de caprichos, ocurrencias, y deja a un lado la Constitución, pero no la abroga, no la desconoce, la utiliza de manera mañosa para supuestamente gobernar. Y esta dictadura constitucional se refiere a que no hay un golpe de Estado por el ejército, sino que esta dictadura está de alguna manera encubierta con un halo de constitucionalidad, aunque la Constitución sea el tapete donde se limpia las patas López y donde se limpia en la parte más pestilente de su cuerpo, que es el recto. Y aclarada esta situación, la gente piensa que porque les dan un apoyo económico, ya con eso van a vivir sin ningún problema. Y esos son los mercenarios o paleros que ya están domesticados y ya están condicionados a votar por las corcholatas que despectivamente llama López para conseguir un maximato, y que el ejército mexicano, en lugar de ser los defensores de la soberanía nacional, son los gatos a ultranza de López, el que los distrae para sostener su gobierno, para que le sirvan de albañiles, para que le sirvan de elementos represores contra los ciudadanos, y etcétera, y etcétera. Pero hay otro grupo de intelectuales, periodistas, inclusive candidatos de la oposición al gobierno de la República, que todavía creen inocentemente que estamos viviendo en un estado democrático. Y de verdad es una lástima, es una pena que no haya verdaderas personas pensantes y que visualicen cuál es la realidad en este país. Y me voy a valer de este comentario de Enrique de la Madrid, que es candidato a la presidencia de la República por el PRI, así. Lleva a otra reflexión, habiendo coincidido en esto con ustedes. A mí me lleva una reflexión que para mí cada vez es más obvia, y es que nuestro sistema presidencialista, como lo conocemos, ya se debió haber acabado. Sí. Y que este presidencialismo exacerbado, porque el presidente actual lo llevó o lo está tratando de llevar a la versión de hace 40 años, esta versión ya se acabó. Entonces, fíjate,
A mí me parece ilógico que un país de 126 millones de mexicanos, que seguramente ya son más, Sí. Dependamos de la salud física, y lo diré con respeto, de la salud emocional de una persona. A mí me parece que no nos merecemos ya eso. Y por eso me parece que esta conversación, además de los temas de comunicación, sí nos deben de llevar al cambio de nuestro sistema, que no es que dejes de tener un régimen presidencial, pero sí un presidencialismo acotado. Y ahí es donde algunos estamos con esta propuesta de un gobierno de coalición, ¿sí? Porque no solamente necesitas, y ahí voy a hablar de salud, no solamente necesitas que ahí estén los más talentosos y las más talentosas, sino que también puedan detener las ocurrencias tan dañinas. Por ejemplo, yo pensaba hoy, ¿cuánto bien le hubiera hecho al presidente haber tenido un gabinete de verdad, que realmente le hubiera dicho, mire, en serio, que lo que piensa hacer en el aeropuerto de Texcoco y la cancelación es como darse un disparo en el pie? Porque ahí se va a acabar la aviación, el turismo, pero ahí se va a acabar su gobierno, como de hecho está ocurriendo. Entonces, los mexicanos de estas experiencias creo que debemos de entender que nosotros ya no podemos depender de la salud física o emocional de un ser humano. Ya estamos en otro nivel y creo que ya es tiempo de tomar, que esto nos sirva para hacer esas reflexiones, además de la reflexión sobre la estrategia de comunicación. Pero es que es un presidencialismo que ya no está de moda, que ya no funciona, que ya no nos da resultados. Bueno, yo creo que es suficiente para no seguir oyendo las pendejadas, las burradas de este candidato a la presidencia de la República. Pues este sujeto, en primer lugar, es un verdadero zafio, porque no entiende que la realidad del país es una dictadura. Este personaje piensa que estamos viviendo un estado de normalidad en donde la Constitución se respeta por las autoridades especialmente y por los ciudadanos, y está equivocado de pe a pa. En primer lugar, López ha hecho un desgobierno en base a ocurrencias, no de acuerdo a la Constitución Federal, porque todas las obras que está realizando, en primer término, no están concursadas, no están licitadas, como lo establece el artículo 134 de la Constitución Federal. Pues los constructores favoritos de López, entre los que se conocen, es el señor Riobó, el ejército, que también son empresarios de López, y eso lo hace para que la Auditoría Superior de la Federación no los audite y así obtener millonadas de pesos en las obras del Tren Maya, de Dos Bocas, del aeropuerto, y obtener grandes millones de, no solamente de pesos, de dólares. Y esa es una prueba de que López no está sometido a la Constitución. De manera que pensar como este candidato, que se puede hacer un gobierno de coalición, porque ya no es posible un gobierno como el que se tiene actualmente, es vivir de sueños, porque esa figura ya está establecida en el artículo 89 de la Constitución Federal. Pero López, obviamente que no está gobernando acorde a dicho precepto. Consecuentemente, esa proposición de Enrique de la Madrid es algo pues que demuestra solamente su ignorancia. Tengo entendido que es maestro de la cátedra de Derecho en una universidad prestigiosa de carácter privado. Lo que no entiende Enrique de la Madrid ni el resto de los expositores que están en el programa de Alarraqui, entre ellos Mario de Constanzo
y una señorita que no identifico, están pensando en función de que el sistema político mexicano se está desenvolviendo bajo el régimen representativo, democrático, laico y federal que establece el artículo 40 de la Constitución Federal, y que además el supremo poder de la Federación, que señala el artículo 39, relativo al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son poderes autónomos e independientes. Y la realidad es que no es así. López, con su reforma a la ley del INE, conculcó la autonomía de ese organismo electoral. Y aunque la Suprema Corte concedió una suspensión definitiva para que no se aplicara esa ley, López ya se había adelantado porque puso una consejera presidenta a modo para poder manejar al instituto, así como a los otros consejeros. Entonces López, de hecho, ya tiene el control de ese otro órgano que supuestamente debería ser autónomo. Y para demostrar la entrega de ese organismo, está el caso que la señora presidenta, la consejera presidenta, ya quedó bien con López, dizque al bajarse el sueldo. Y eso no es más que una prueba del entreguismo de ese poder a López, porque además es una farsa. La señora es una bribona sinvergüenza, porque tiene al esposo, hermanos y demás trabajando en el gobierno federal con López. Es la misma farsa que hace López de decir que trae en su carterita 200 pesos y que con eso es suficiente, además de su detente. Eso es una prueba inobjetable de que estamos viviendo ya una dictadura constitucional. Insisto, una dictadura que está simulada supuestamente en base a la Constitución, la cual no se respeta, pero le sirve de parapeto para no declararse definitivamente a nivel internacional que México ya está convertido en una dictadura. Ahora, algo que me llama la atención, la ignorancia supina de los candidatos al gobierno de la República, que entre paréntesis, todos los partidos políticos ya están entregados a López, ya hicieron convenios, sobre todo ahora las últimas reformas a la diarrea legislativa de López, que convinieron en que se aprobaban las leyes, pero que se acordara nombrar a un representante del INAI para que ya no estuviera acéfala esa dependencia. Pero independientemente de ese acotamiento, lo que no piensan los candidatos, que lo que debe hacerse para restablecer el orden constitucional es presentar denuncias ante la Cámara de Diputados para que se convierta en un órgano de acusación, para que una vez que se comprueben los ilícitos de López, que no es otra cosa que no respetar la Constitución, o sea, la violación sistemática que hace de ella, así como las corrupciones, al no tener un freno a los contratos que de manera absolutoria otorga a sus cómplices para que de ahí le entreguen dinero y no rindan cuentas a los AFIC. Y esa es una causa precisamente de juicio político que señalan los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución. Pues bien, una vez que la Cámara de Diputados resuelve la procedencia de esa acusación, lo manda a la Cámara de Senadores como jurado de sentencia. Y aunque legalmente
es procedente, de facto no lo va a hacer, porque López es un dictador y tiene el control de los poderes de la Unión y de todo el Estado mexicano, incluyendo al ejército mexicano. Pero sí es un antecedente para demostrar en primer lugar la fortaleza que tenemos los mexicanos para luchar contra este sujeto inmoral, corrupto y cínico. Pero pues yo visualizo que los ciudadanos mexicanos estamos totalmente desamparados. Tenemos que luchar con nuestras propias uñas, pues los partidos políticos, como ya quedó aclarado, ya son parte del gobierno de López, y los candidatos pues es un atajo de pendejos. Entonces, ¿cuál es el futuro que separa a los mexicanos? Pues un futuro oscuro, porque ya vivimos en una dictadura. Ya todos los actos que se realizan por un ciudadano común y corriente chocan con pared, porque no hay trámites positivos. Trabajadores que son despedidos no encuentran la solución. Víctimas de algún delito, de algún asesinato, tampoco encuentran respuesta por los ministerios públicos. La violencia, el narcotráfico está en su apogeo, cobran piso, presionan a la gente, pero son el instrumento que va a ayudar a López para ganar las elecciones a la mala, porque él es amigo de la delincuencia organizada y el poder no lo va a dejar tan fácil, y si no lo va a arrebatar. Por eso su política de abrazos y no balazos, por eso la burla del ejército, de que los patean, los persiguen, les echan pedrada, los escupen. Y López ha simulado que vivimos en un estado democrático. Y estos pendejos candidatos presidenciales son una bola de ilusos, son una bola también de gente que no está viendo la realidad de México. Para ser candidato hay que saber cuál es la realidad de este país, que es la pobreza, la miseria, la falta de educación, la falta de una salud que aunque no sea de Dinamarca, como este demagogo de López ha pregonado y que no ha cumplido, ya se disolvió el INSABI. Cuando menos una salud que sea para todos, y que sea, cuando menos, que sea pues realizada en una institución digna y por médicos, aunque sean mal pagados, pues que tengan un espíritu de servicio. De manera que mi opinión es que vivimos en una dictadura constitucional, porque está encubierta por un halo de constitucionalidad. Y por la otra, que los candidatos presidenciales que no son de Morena están yéndose por el lado que quiere López, hacer las simulaciones de que vivimos en una democracia, y que además no están haciendo lo propio. Consecuentemente, lo viable, lo positivo para el pueblo de México es que estos candidatos, cuando menos, presenten juicios políticos en contra de López, pues de lo contrario ya nos llevó la chingada. Gracias.